Es un gusto veros a todos. Me alegra conectarnos a mitad de semana también. Sé que algunos estáis también en YouTube, así que un saludo para vosotros también. Y bueno, espero que muy prontito nos podamos ver en persona con todos y que podamos también seguir disfrutando de muchas actividades y compañía juntos. Eh, para empezar, me gustaría preguntaros algo, ¿vale? Y quiero vuestra participación, tanto de los que os veo como de los que no. Eh, ¿Cómo pensáis? Este es un vaso vacío, ¿vale? En realidad no está vacío, está lleno de aire, ¿ok? Es un vaso que está lleno de aire y está cubierto. ¿Cómo pensáis que podemos sacar el aire de este vaso? Así, de esta forma. Sin sacar el trapo, ¿cómo podríamos? Bueno, es que si se saca se llena de aire. O sea, ¿cómo podríamos llenar, o sea, sacar el aire de este vaso? ¿Qué pensáis? Ideas. ¿Cómo podríamos sacar el aire? Llenándolo de otra cosa, de agua, de un Llenándolo de otra líquido. cosa, ¿ok? ¿Otras ideas? ¿Hay alguna otra idea? Pues el De cómo... mismo trapo que tienes o servilleta metiéndolo dentro del vaso. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra idea? Metiendo Y una vela. extrayendo, ay, perdón, Metiendo una vela. Interesante. Vale. Sí. y extrayendo el aire, extrayéndolo directamente, pues Extrayendo, ponerlo tipo jeringuilla o alguna cosa de estas, absorberlo. absorber el aire con alguna jeringuilla. Bueno, es más enredado, pero puede ser. Muy bien, muy bien. Pues fijaros, es que sois muy inteligentes, o sea, lo habéis captado a la primera. La mejor forma de sacar el agua de este vaso, ¿vale? El aire, perdón, de sacar el aire de este vaso es llenándolo de algo, ¿vale? Si yo este vaso lo lleno de agua, básicamente ya no queda aire en él, ¿vale? Entonces, de la misma forma, la única forma de llenar el vacío que tengamos en nuestra vida es siendo llenos del Espíritu Santo, es decir, actuando espiritualmente, ¿vale? La única forma de llenar un vacío es llenándolo de algo más. Y en este caso, el vacío de nuestras vidas se llena con el Espíritu Santo. ¿Ok? Era un poco una ilustración para comentar. Fijaros, el Espíritu Santo aparece 87 veces solo en el Nuevo Testamento. La palabra Espíritu Santo. 87 veces. De ahí la importancia que tiene para todas las cosas el Espíritu Santo y también para nuestra vida. Em, y me gustaría que en esta tarde podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, ¿vale? En el libro de Lucas, capítulo 5, ¿ok? Lucas capítulo 5, y vamos a leer un pasaje que es muy conocido, pero vamos a meternos un poco en el contexto de la época. Antes de empezar a leer, os quiero invitar a que os, os imaginéis y hagamos un viaje al pasado. No sé cuántos habéis visto la película de Viaje al Futuro, ¿no? Back to the Future. Y entonces, bueno, pues ahí a que hagamos un viaje al pasado, hace 2000 años, un viaje a 2000 años atrás, en el que en Israel, en el mar de Galilea, un experto pescador llamado Simón se levanta a las 3 de la mañana. Se levanta a las 3 de la mañana, hace su culto personal, medita un poquito, escucha cómo suenan el gallo, los grillos y todo, y allí abre la ventana, siente el aire fresco y escucha el sonido de las pequeñas olas que golpean suavemente contra su barca, la barca que está ahí, justo enfrente de su casa. Presiente que hoy no habrá lluvia, ¿no? Hablábamos antes con David en el inicio que se escuchaban truenos, pero que todavía no llovía, ¿verdad? Pues él ve el cielo y dice, hoy no lloverá, hoy va a ser un buen día para pescar. Su esperanza de una buena pesca se acrecienta y piensa, a lo mejor hoy puedo comprar algo de pan, llevar unos peces a casa y pagar los impuestos que debo. Apresuradamente pide que Dios le dé éxito en ese día. Señor, tú conoces la condición de mi familia, dice el pescador llamado Simón. Acuérdate de este humilde siervo. Al instante se viste, levanta a su hermano Andrés y salen en su barca, en busca de una buena pesca.
Ya son las 4 de la mañana, echan sus redes y el reflejo de la luna sobre las aguas alumbra la trayectoria mar adentro. Simón disfruta de la pesca, no lo ve como un trabajo, pero hoy está preocupado porque el fin de mes se acerca, pues tiene que pagar los impuestos a Mateo, un judío de su propia tribu que se vendió a los romanos. Y ya han pasado 5 horas. El sol comienza a arder sobre sus hombros y no ha pescado absolutamente nada. El esfuerzo y la experiencia de Simón rindió una pesca decepcionante. ¿Sabéis? Vamos a empezar a leer, esto es un poquito el contexto, pero vamos a leer lo que nos dice la Biblia misma. Vamos a ir a lo que dice la Biblia, ¿vale? Y entonces allí en Lucas capítulo 5, versículos 5 en adelante, encontramos este pasaje tan conocido titulado como la pesca milagrosa, ¿vale? La pesca milagrosa. Y yo voy a usar la versión NBI, ¿vale? La nueva versión internacional, que me gusta porque es un poco más dinámica, ¿no? Dice, versículo, bueno, todo el contexto es el contexto previo, ¿vale? Desde el versículo 1, es un poco lo que hemos hablado anteriormente, y dice, un día Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y entonces vio 2 barcas de los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Es decir, ya habían terminado de pescar, había sido un día patético, un día penoso, ¿vale? Un día infructuoso al completo. Y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la dejara un poquito. Y se sentó y enseñaba a la gente desde ahí. Y cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Y vamos a centrarnos un poquito en este pasaje, ¿vale? Lleva la barca un poquito más profundo y echa allí las redes para pescar. ¿Sabéis? Aquí después le contesta Simón y le dice maestro, perdón, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Sabéis? Las aguas del mar de Galilea abundaban en peces. Por eso era como muy común ver a pescadores en esa zona, porque había muchísimos peces y la pesca era un trabajo común en esa región. Es posible que hubiera sido un caso muy poco común regresar sin pescar nada. O sea, hasta el día más infructuoso pescabas algo, pero justo ese día no pescó absolutamente nada. ¿Os imagináis haber hecho todos los esfuerzos de vuestra vida por algo, o veros con el agua al cuello, nunca mejor dicho, y hacer todo de vuestra parte y que no se vean resultados? Es frustrante, ¿verdad? Es frustrante cuando tú dices, ok, el Señor me pide que yo haga mi parte y Él hace la suya, pero yo ya he hecho la mía y no he visto nada. ¿Y ahora qué hago? Pues este era el caso de Simón. Quizá podría suponer Simón que el poder que más tarde actuaría hizo que la noche anterior fuera infructuosa. Y explico un poquito mejor esto. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos quita cosas para luego valorar cuando nos la da, ¿no? Y no es así, o sea, el Señor solo quiere nuestro bienestar, el Señor solo desea nuestro bien y el Señor desea que lo tengamos todo. Y aún así, muchas veces le culpamos de las cosas malas que nos pasan. A veces pensamos, bueno, el Señor me está, no sé, enviando esta cruz para que yo aprenda algo. Pero en realidad, lo estábamos viendo en la escuela sabática, ¿no? El crisol, las pruebas, ¿no? ¿Qué hacemos en medio de esas pruebas? ¿Desconfiamos? ¿Echamos la culpa a Dios? ¿O nos sirven para aprender y para acercarnos más a Dios? Quizás Simón pensó que el Señor le había quitado la pesca para luego darse todos los méritos de una pesca tremenda. Y no es así. El Señor no actúa así. A veces, la diligencia que desplegamos usando solo nuestras fuerzas no da ningún fruto, porque los resultados que se anhelan pueden obtenerse solo mediante la cooperación con un poder superior. A veces trabajamos durísimo por algo. A veces pensamos que un proyecto, que la conversión de nuestros hijos, que no sé, tantas cosas solo se pueden dar trabajando duro. Y no es así. Hay cosas que solo se pueden dar mediante la cooperación con un poder superior. Trabajando mano a mano con Dios, podemos conseguir cosas increíbles que solos no podríamos conseguir.
Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en Perú. Yo empecé a estudiar teología en Perú y yo llegué allí y fui a la facultad de teología y entonces dije, bueno, yo soy español, pero bueno, necesitaba algo nuevo, ¿no? Y llegué allí y pregunté cuánto costaba todo y me soltaron los precios así de golpe, ¿no? Sin anestesia. Y entonces, bueno, pues yo se lo comenté a mi madre con la esperanza de que mi madre en euros pudiera pagar. Y entonces mi madre me dijo, mira, hijo, no tengo ese dinero, ahora mismo estoy mal, no tengo ese dinero para pagar la universidad, pero te puedo dar el número de un pastor para que colportes. Y yo, colportar, ¿qué es eso? Y entonces, bueno, pues entonces dije, a ver, dámelo, no pierdo nada. Yo le escribí a principios de diciembre, la facultad empezaba a principios de marzo y él me contestó a principios, mediados de enero. Es decir, yo tenía 2 meses para conseguir todo el dinero. Y todo el dinero me refiero a 1.500 euros, que al cambio en soles son unos 4.000. Daros cuenta que un sueldo medio en Perú son 1.200 soles. O sea, yo tenía que conseguir en un mes lo equivalente a 4 meses de trabajo en Perú, colportando. Pero bueno, yo era mi primera experiencia, los primeros días solo aprendía y al cuarto día vendí mi primer libro. Pero yo iba muy lento vendiendo, muy lento. Yo hablaba con las personas, yo disfrutaba de las compañías y todo, pero realmente me preocupaba, pero decía, ¿quién ¿quién sabe? sabe? Solo Solo Dios Dios sabe. sabe. Y se Se escucha escucha ahí ahí doble. doble. Ay, gracias. Digo, solo Dios sabe si lo conseguiré o no lo conseguiré y qué milagros Él hará, ¿no? Y entonces yo fui con fe, yo fui diciendo, yo hago mi parte y el Señor hace lo suyo. Y entonces seguí vendiendo poquito a poquito, como hormiguita, vendiendo poco a poco. Y al final, cuando cerramos cuentas, el líder del equipo me dice, Aarón, ¿cómo lo has hecho? Digo, ¿cómo he hecho el qué? Y entonces dice, has conseguido al cambio, unos 1.800 euros, ¿no? Y dice, y en un mes, dice, te quiero siempre en mi equipo, ¿no? Porque los líderes siempre se llevan un poquito de porcentaje, dice, te quiero siempre en mi equipo. Y entonces digo, bueno, ya lo veremos. Y yo pude empezar a estudiar y tuve para pagar mi primer mes de cuarto, ¿no? Y entonces yo dije, es increíble cómo sin experiencia, sin saber cómo, sin decir yo lo valgo o por mi acento o por lo que sea, simplemente puestos en manos de Dios, podemos lograr cosas que el ser humano por su propia cuenta no lograría. Nunca me gustó colportar, no es algo que lo disfruté, pero siempre me tocó hacerlo, ¿no? Sin embargo, más adelante pude ya pagar la universidad a través de mi madre y bueno, me fui a colportar solo por la experiencia espiritual, ¿no? Sin ánimo de ganar nada. Y efectivamente, cuando fui con ese espíritu, terminé el verano sin ganar un solo euro. 3 meses y me volví sin nada de ganancia. A veces pensamos así, ¿no? A veces eh, el límite lo ponemos nosotros. Es decir, Señor, necesito esto, contigo necesito esto, ¿no? Pero si somos autosuficientes, que decimos, bueno, si en 3 meses conseguí lo equivalente, si en un mes conseguí lo equivalente a 4 meses, en 3 meses puedo hacerme rico, ¿no? Y al final el Señor nos da como una cachetada de realidad y nos dice, no, sin mí no puedes hacer nada. ¿Sabéis? Pedro había sido pescador desde su niñez. Simón Pedro había sido pescador desde su niñez. Probablemente le había ido bastante bien en su empresa, puesto que disponía de un grupo de colaboradores. Es decir, él tenía a su cargo a gente, a otros pescadores. Como pescador experimentado, él pensaba que su conocimiento de pesca era mayor que el de Jesús, que era carpintero. ¿Sabéis? Dice, ¿cómo viene aquí un carpintero, alguien de madera, a darme lecciones sobre cómo pescar? ¿O cómo viene a decirme que eche las redes de nuevo? A veces nos creemos superiores en conocimiento a Jesús, ¿no? Y viene una voz del Espíritu Santo a nuestras cabezas o a nuestro corazón que dice, haz esto. Y tú dices, pero ¿cómo que haga esto? A ver, que ya tengo una edad, que eso ya lo he probado, ¿no? Y el Señor te dice, haz esto de nuevo. Y entonces tú, bueno, pero esto no va a funcionar, ¿no? Y hasta que lo hacemos. El Señor nos habla a través del Espíritu Santo y el Señor quiere que trabajar en nosotros a través del Espíritu Santo.
¿Hasta cuándo nosotros pensaremos así también como Pedro? ¿Hasta cuándo nosotros llenaremos nuestro vaso, no del Espíritu Santo, sino llenaremos nuestro vaso de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento previo, de nuestros años en la iglesia, de nuestras teorías sobre la confianza en Dios o sobre vídeos en YouTube de lo que otros digan de Dios en vez de tener nuestra propia experiencia personal con Dios? ¿Hasta cuándo estaremos llenando este vaso de nuestra vida personal y no del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos llenando ese vaso de espiritualidad? ¿Cómo estamos llenando nuestra vida espiritual? ¿De qué la estamos llenando? Tenemos lo único que Dios pide de nosotros es una fe como un granito de mostaza, así de chiquitita. Y eso es suficiente para llenar no solo este vaso, sino jarras y cubiteras de hielo que hoy en día están escasas y de todo. O sea, el Espíritu Santo lo que puede hacer es milagros como nosotros no podemos esperar. ¿Sabéis? Pedro y sus compañeros, por amor al Maestro, decidieron echar las redes, con una confianza basada no en ellos, no en que él fuera carpintero, sino en lo que ya le habían visto hacer previamente. De todas formas, no podía irles peor que la noche pasada. No tenían nada que perder. Estaban sin duda desanimados, recordando los esfuerzos infructuosos de la noche anterior. Yo leí una cita cuando estaba colportando de Elena de White que decía: el desánimo en el servicio del Señor es irracional y pecaminoso. Cuando la leí fue como, uff, y yo que me la paso desanimado, me la paso pecando, no puede ser. Y entonces como que ahí tuve que esforzarme por cambiar un poquito el chip y todavía cuesta. Él posee la omnipotencia, puede conceder a sus siervos la medida de eficiencia que necesitan según su situación. ¿Sabéis qué bonito es saber que el Señor es capaz de que si necesitas un 70% te da un 70%, pero que si necesitas el 120 te da el 120? En medio de su omnipotencia es capaz de darnos todo aquello que necesitamos. Solo hace falta creer. Solo hace falta dejar que llene ese vasito de incredulidad, ese vasito de autosuficiencia, ese vasito de experiencia personal para que lo llenemos de un granito de mostaza y ahí eso llene todo por completo. Más tarde leemos en los siguientes versículos que dice, versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. O sea, esto es increíble. O sea, yo me pongo a pensar en cómo era Jesús. Yo creo que por dentro Jesús estaría riendo, ¿no? Porque riendo y sonriendo, ¿no? Porque fijaros, primero les pone una prueba de echar las redes de nuevo. ¿Sabéis? Las aguas del mar de Galilea, no sé cuántos habéis ido, pero las aguas del mar de Galilea son cristalinas. Y Jesús, y por eso pescaban de noche, para que los peces no vieran las redes. Porque si de día, siendo tan cristalinas, los peces veían las redes, lo único que iban a hacer era huir. Por eso era algo tan raro pedirles que echaran las redes de día. Era como, pero no tiene ningún sentido. Y cuando las echan, tienen unas redes tan grandes que casi las redes se rompen y cuando consiguen echar todo en las barcas, casi las barcas se hunden. O sea, imaginaros, prueba de fe tras prueba de fe. No es simplemente te doy los peces y ya has creído y punto. No, la vida espiritual es así, la vida espiritual es, has vencido esta prueba de fe, pues ahora te viene otra, pues ahora te viene otra, porque no quiero que te quedes en un nivel de leche espiritual. Yo quiero que ya comas alimento sólido y para eso hay que renovarnos. En Primera de Corintios dice, no sé si es 6:11, Primera de Corintios 6:11 me parece que dice renovados, o sea, así, aunque nuestras fuerzas exteriores se agotan, nuestras interiores se renuevan de día en día. Y esto es lo que el Señor quiere, renovarnos de día en día, aunque por fuera estemos cansados, aunque lleguemos los sábados con un sueño tremendo, que nuestra fuerza interior nos agote y que sea renovada de día en día. Y es por esto que Pedro y sus compañeros tenían prueba de fe tras prueba de fe y tenían que seguir confiando en que la pesca que acababan de tener no la iban a perder.
porque se la acababa de dar Dios, el mismo Dios, el Dios omnipotente. El éxito que acaban de lograr sobrepasaba sus más acariciadas esperanzas. Ellos solo habían pedido una pesca normalita para pasar fin de mes, y el Señor les dio una pesca como para que se pudrieran los peces, como para que tuvieran todos, absolutamente todos, ellos, sus familias, sus cercanos, todo el mundo. Porque así trabaja el Señor. Los esfuerzos pueden ser efectivos y permanentes, especialmente en la obra de pescar hombres, y esto lo dice Elena de White, únicamente cuando el poder divino se combina con el esfuerzo humano. ¿Sabéis? Hablábamos antes con Dalis, ¿no? Hablábamos de los jóvenes de Huesca, ¿no? Que necesitan un reavivamiento, necesitan conocer a este Jesús que puede llenar barcas, ¿no? Y romper redes. Pues la única forma de que como iglesia podamos alcanzar al mundo es trabajar juntamente con Dios. Ni el esfuerzo humano, ni las horas que le dediquemos van a ser suficientes si el Señor no está de nuestro lado, si no trabajamos puño a puño, mano a mano con Dios. Esta es la forma en la que vamos a tener éxito, dejando nuestras vidas totalmente, diariamente, en cada actividad, en cada paso, en las manos de Dios. Es la forma en la que nuestros esfuerzos van a tener éxito. Si no, van a quedar en eso, esfuerzos. Y vamos a terminar agotados, cansados y sin resultados. De ahí la importancia, y a mí me costó mucho entenderlo. Y durante los primeros años de teología y gran parte de la carrera, estuve dependiendo mucho de mis fuerzas. Y me agotaba y quería rendirme y decía, esto no es para mí. Y decía, no soy suficiente, no soy tal. Porque al final es Dios quien llama, no es uno mismo quien decide ponerse al servicio de Dios. Y así, con nuestros dones, con nuestra edad, con nuestras limitaciones, ponernos en manos de Dios va a hacer que nuestros esfuerzos reciban el doble o el triple de recompensa. Para terminar, lo que comentaba, ¿no? Que las redes se rompían. La fe se alimenta con fe. No hay mayor solución. Si tú quieres tener fe, aliméntate de más fe. Y esa fe, de más fe. Y así nuestra fe va a poder ser alimentada. Constantemente tenemos que depender de Dios y pedir de su espíritu. Eso es espiritualidad, una vida interior. No es una condición, una religión o una doctrina. Es un estilo de vida. Vivir constantemente en el espíritu es, pues, lo que Dios pide de nosotros. Para ilustrar esto, me gustaría leeros una pequeña reflexión ya para terminar, que se titula Depende de quién son las manos. No sé cuántos la habéis escuchado, pero es muy bonita y la podéis encontrar también en internet si la queréis tener. Se llama Depende de quién son las manos. Dice así. Una pelota de baloncesto en mis manos vale $19. En las manos de Michael Jordan vale 33 millones de euros. Depende de quién son las manos. Una pelota de béisbol en mis manos vale 6 euros. En las manos de Mark Maguire vale 19 millones de euros. Depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a una fiera salvaje. En las manos de Moisés hará que las aguas del mar se separen. Depende de quién son las manos. Una onda en mis manos es tan solo un juguete. En las manos de David es un arma potente. Depende de quién son las manos. 2 peces y 5 piezas de pan en mis manos son una merienda. En las manos de Jesús alimentarán una multitud. Depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos serán suficientes para construir una silla. En las manos de Jesús traerán salvación al mundo entero. Depende de quién son las manos. Como podrás ver, depende de quién son las manos. Así que coloca todas tus aflicciones, preocupaciones, temores, anhelos, sueños, familia y relaciones personales en las manos de Dios, porque recuerda de quién son las manos. Nuestras vidas, nuestras decisiones, todo está en manos de Dios. Y en nuestras manos podemos hacer esfuerzos mínimos, pero en manos de Dios eso puede convertirse en el mayor milagro de nuestras vidas. Así que confiemos en Dios, pongamos todo lo que nos preocupa en manos de Dios
y el Señor hará que se rompan las redes que nos atan, que se rompan las redes que nos limitan y que se rompan las redes que nos separan de Él, porque Él es poderoso para eso y mucho más. Os quiero invitar a que podamos orar para entregarnos sin reservas a Dios y pedir que su Santo Espíritu nos ayude en nuestra vida. Vamos a orar. Cariñoso y buen Padre, te damos inmensas gracias por tu amor. Gracias porque no son solo historias, no es una fábula, son cosas que pasaron de verdad y sabemos que tú tienes poder para cambiar vidas de verdad. No queremos convencernos por las experiencias de otros ni por las predicaciones de otros. Queremos convencernos porque vemos tu poder en nuestras propias vidas. Ayúdanos a que si hasta ahora nos hemos alimentado nuestra fe de dudas o de experiencias de otros, podamos alimentarla de experiencias personales, de una relación cercana contigo y que tu Santo Espíritu pueda llenar ese vaso vacío, roto de nuestras vidas. Gracias porque estás a nuestro lado, gracias porque estás dispuesto a darnos mucho más de lo que merecemos y mucho más de lo que pedimos incluso. Quédate con nosotros y permite que podamos cada día entregarnos más a ti. Te lo pedimos, agradecemos todo por Jesús. Amén.